Tengan ustedes un saludo cordial. Hoy vamos a hablar sobre el Derecho Constitucional 2. Por el mismo, vamos a iniciar por la segunda parte de la Constitución Política del Estado en su parte orgánica, la cual indica la estructura y organización funcional del Estado. Vamos a iniciar por el título 1, órgano legislativo. Este encontrado dentro del artículo 145 constitucional. Vamos a hablar sobre la composición y atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Muy bien. Órgano legislativo o también llamada Asamblea Legislativa Plurinacional. Está compuesta por dos cámaras, pues su composición es bicameral. La primera es la Cámara de Diputados o también llamada Cámara Baja y la Cámara de Senadores, que también es llamada como Cámara Alta. Ahora bien, se preguntarán por qué Cámara Baja y Cámara Alta. Cámara Baja debido a que ésta posee la representación por los mismos ciudadanos, donde los cuales han elegido por estos mediante una mayoría simple de votos. Estos eligieron a conocimiento y así también mediante un voto, ¿no? En las elecciones. Sin embargo, la Cámara de Senadores es una representación más que determina al departamento. Por eso es que se llama Cámara Alta. Podemos ver que ellos pueden tomar en cuenta algunas regiones. Sin embargo, la Cámara de Diputados son de diferentes circunscripciones tomadas en cuenta y además por la clasificación que se tiene sobre la Cámara de Diputados o la clasificación o los tipos de diputados, mejor dicho, lo que es los plurinominales, uninominales y especiales o indígenas originarios campesinos, pero más adelante vamos a ir hablando de ello. Alguno de ustedes me preguntaba quién preside la Asamblea Legislativa, porque para todo debe haber una persona quien dirija, ¿no? Todas las sesiones ordinarias, extraordinarias que tenga. Y así es, tenemos un presidente, el cual preside la Asamblea Legislativa, y este es el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, nuestro querido vicepresidente David Choquehuanca. Bien, así también vamos a hablar de la Cámara de Diputados, que como les decía, está conformado por 130 miembros. Estos son 60 plurinominales, 63 uninominales y 7 indígenas originarios campesinos o llamados también especiales. No porque especiales, porque solamente son elegidos por algunos, no por todos, ¿no? Por ejemplo, cabe recalcar en los plurinominales, de seguro ustedes me preguntarán, ¿pero por qué plurinominales? ¿Qué son los plurinominales? Los plurinominales son aquellos elegidos por la organización del partido político dentro de sus listas. No solamente cada partido tiene su presidente, vicepresidente, sino también tiene a lo que son sus diputados por el partido, así también como de los senadores, pero en este caso hablamos porque tienen una lista de 60 diputados plurinominales, cada partido. Un ejemplo, Movimiento al Socialismo, Comunidad Ciudadana, PANBOL, Creemos y etcétera, ¿no? Estos partidos que se dieron en la gestión 2021. Así también tenemos los uninominales, o sea, más allá de tener pluri, también van a tener uninominales. Y estos van a ser por departamento, no es que en global lo tengan, ¿no? Debe existir la representación de cada departamento. Los uninominales son una circunscripción uninominal debido a que son circunscripciones establecidas dentro de un departamento, ¿ya? Son un grupo de territorio dentro del departamento que se los clasifica mediante circunscripciones. Por ejemplo, nosotros en el caso de Potosí tenemos dos circunscripciones, la C33 y la C34.
dentro de la ciudad. Pero en el departamento tenemos en total, ya contando con la ciudad y demás, tenemos 7 circunscripciones. Y casualidad, para ejemplificar y ustedes se den cuenta, dos en la circunscripción C33 y C34 ganó con mayoría simple de votos Comunidad Ciudadana. Sin embargo, en las demás 5 circunscripciones que pertenecen a otros municipios fuera del municipio de Potosí, pero pertenecientes al departamento, en las 5 circunscripciones ganó Movimiento al Socialismo con mayoría simple de votos. Un ejemplito, ¿no? Ahora, hablamos sobre las circunscripciones especiales, indígenas, originarias, campesinas. Son 7, habíamos indicado. Y esas 7 toman en cuenta, ¿por qué? Porque uno deben tomar en cuenta a lo que son las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos con menor densidad poblacional. ¿Por qué? Porque sabemos bien que mientras mayor población se tenga, son más escuchados, así como en el caso de Santa Cruz. Ustedes han podido ver que gracias a los cabildos y a los líderes que tiene Santa Cruz, se escucha mucho de ellos. Pero, sin embargo, nosotros no tenemos conocimiento de qué carencias tienen las naciones o pueblos indígenas originarios con menor densidad poblacional. Entonces, gracias a eso, se elige a diputados especiales, quienes van a ser voz de sus comunarios, ¿no? De sus hermanos, como ellos lo llaman. Entonces, estos van a ser elegidos, al igual que por la circunscripción uninominal, por mayoría simple de votos. ¿A qué me refiero con mayoría simple de votos? Esto van a escuchar a menudo, de seguro. De que no es necesario que sean elegidos por mayoría absoluta de votos, que es arriba de los 50 más 1 de votos. No, aquí si ganó con un 40% y el segundo estaba con 23%, pues ganó. Así de simple, ganó. Aquí no se va a elegir si tiene uno 50 más 1 de votos, no, es por eso mayoría simple de votos. Espero me hayan entendido. Así también quiero indicarles que para la Cámara de Diputados, como también para la Cámara de Senadores, debe existir lo que es la equidad de género, pero también tiene que existir lo que es dentro de estos, de ambas cámaras, lo que es asambleístas que pertenezcan a naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, ¿no? Bien, aquí un ejemplito, pues pueden observar, aquí tenemos los diputados que cada departamento presenta, porque nosotros, si bien los senadores van a ser elegidos, o bueno, si tienen la composición de 4 senadores por departamento, en los diputados no es lo mismo, porque son elegidos según la densidad poblacional que tenga cada departamento. Por eso es muy importante que todos se hayan censado este año, en 2024, en su departamento, ¿no? Y incluso en su municipio, diríamos, más que todo, donde vive, porque gracias a eso también se va a llegar a las circunscripciones, ¿no? Entonces tenemos lo que es Pando, que son 5 diputados tiene, mientras en Potosí ustedes se dan cuenta tiene 13 diputados. Pero un caso extraño, como ustedes dirán, pero Santa Cruz ¿cuánto tiene? 28 diputados. Así que después de todo no estamos tan mal. Ojalá. También este año se dice que gracias al censo vamos a tener los resultados en el mes de octubre, noviembre, así que esperemos y los resultados sean los más favorables para nuestra ciudad como también para nuestro departamento, ¿no? Bien, así también, como les decía, la distribución y asignación de escaños. Como ustedes han podido observar, en la primera lámina hemos podido ver lo que es la Asamblea Legislativa Plurinacional y los escaños son los lugares en los cuales ellos se sientan para una sesión plenaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y estos son, como les decía, 36 senadores, entonces están reservados los 36 escaños, mejor dicho, y sin embargo en los diputados lo propio. Tenemos como son plurinominales, uninominales, especiales o naciones y pueblos indígenas originarios campesinos.
Ya, esas tres clasificaciones de los diputados. Como les decía, los senadores y los diputados plurinominales van a ser elegidos mediante la proporción del voto por el departamento, ¿no? Por cada departamento y en el voto de los mismos eh, partidos políticos. Por ejemplo, el Movimiento al Socialismo tiene más senadores por su partido porque ganó con 55%. Y eso es de simple lógica, ¿no? Pero se dice, y esto le puedo agregar un poquito de historia para que ustedes tengan conocimiento, pues no solamente es el simple hecho de que, ¿por qué tendría que haber participación de los demás partidos políticos? Dirán algunos de ustedes. Es para que alguien pueda dar conocimiento, o bueno, exista la representación de nosotros como ciudadanos, de darle nosotros nuestro voto a una persona que vemos calificada para que pueda llegar a representarnos y hable por nosotros. Es por eso esta Asamblea Legislativa y también la participación de los demás partidos políticos o agrupaciones políticas para que tampoco tomen las decisiones que tomen no sean solamente emanadas por el Ejecutivo, sino que gracias a esta inclusión de los demás partidos políticos que hayan llegado a un porcentaje similar al del Ejecutivo o entre uno de los que tiene más porcentaje de votos. Entonces, estos pueden ser partícipes de la Asamblea Legislativa para dar también sus opiniones, ¿no? Bueno, también hablamos de que los diputados uninominales e indígenas originarios campesinos y naciones y pueblos indígenas originarios campesinos o llamados también especiales, estos van a ser elegidos simplemente por mayoría simple de votos. Bien, aquí tenemos lo que es una imagen de lo que son la Cámara de Senadores, que actualmente la Cámara de Senadores compone, ¿no?, por 75, o mejor dicho, está compuesta la Cámara de Diputados por 75 miembros, 75 diputados por el Movimiento al Socialismo, 39 por Comunidad Ciudadana y 16 por Creemos, ¿no? Así también podemos ver aquí en la imagen que estos puntitos azules dentro de la imagen son elegidos por el Movimiento al Socialismo, son senadores elegidos por Movimiento al Socialismo. Tenemos 4 por Creemos y los demás pertenecen a Comunidad Ciudadana, ¿no?, de color anaranjado. Ahora vamos a hablar sobre la conformación de los senadores. Habíamos indicado que la Cámara de Diputados está compuesta por 130 miembros, pero la Cámara de Senadores está compuesta por 36 miembros, 4 por departamento y un total de 4 por 9 es 36, a lo que tenemos 36 diputados, ¿no? También mencionarles que estos son elegidos mediante una votación universal, secreta y directa. Así también ustedes se preguntarán cuáles son los requisitos para ser asambleístas, porque para todo cargo se tiene requisitos, ¿no? Los requisitos están establecidos en el artículo 234 constitucional. Estos son: 1, contar con nacionalidad boliviana, contar con 18 años de edad cumplidos en el momento de la elección. Si por decir es el 1 de enero y el 1 de, un día antes cumple años y cumple los 18 años, entonces ya cumple con uno de los requisitos, ¿no?, para ser asambleísta. Haber cumplido con los deberes militares en el caso de los varones, es obligatorio, ¿no?, ustedes lo saben. 4, no tener pliego de cargo ejecutoriado ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal o pendientes de cumplimiento. Como les reitero, no tener sentencia ejecutoria de materia penal o que estén en cumplimiento o pendientes de cumplir es un requisito viable, ¿no? 5, no estar comprendida ni comprendido en los casos de prohibición, incompatibilidad. Estos están establecidos en el artículo 236 y 239 de nuestro texto constitucional. Así también que
debe estar escrita o mejor dicho, inscrito en el padrón electoral. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Para que nosotros también podamos emitir nuestro voto, ¿no? Así también lo que es hablar dos idiomas oficiales del país. Si bien en el artículo 5, parágrafo 1 de la Constitución Política del Estado menciona muchos idiomas oficiales del país, pero dentro de uno de ellos reconoce al castellano como un idioma oficial de nuestro país, ¿no? Mientras en Estados Unidos reconocen al inglés. Entonces, cada estado es muy diferente, ¿no? Así también lo que es otro idioma podría ser el aymara, el guaraní, el necocabi, si mal no me equivoco, también el aymara, ¿no? Y otros que están descritos, como les decía, en el artículo 5 de la Constitución Política del Estado. Así también haber residido al menos 2 años anteriores al departamento por el cual se postula, ¿no? A la inscripción a la que postula. Por ejemplo, si nosotros nos postulamos por Potosí, debemos haber residido en el mismo departamento por lo menos 2 años, ¿no? Entonces, estás con la finalidad de que el haber residido en tu departamento al cual postulas hace que tú conozcas de las necesidades, de las circunstancias, de la realidad actual que vive tu departamento, y no solamente tu departamento, sino tu país. Por eso es de la nacionalidad boliviana, y además que no sería lindo que una persona, o bueno, no sería ético, mejor dicho, que una persona del exterior de la noche a la mañana venga y quiera postularse para ser senador, diputado o incluso hasta presidente, ¿no? Por lo menos tiene que haber residido en nuestro país, eso dice la ley, o mejor dicho, en la Constitución Política del Estado, la supraley. Bien, hablamos del tiempo de mandato. El tiempo de mandato es de 5 años, al igual que del presidente, porque recordemos que ellos son elegidos así también conjuntamente con las elecciones presidenciales, ¿no? Así también mencionar que ellos pueden ser nuevamente elegidos, pero solamente por una vez de manera continua. La cesación de cargo. Muchos me dirán, ¿a qué nos referimos con cesación de cargo? Cesación de cargo es la pérdida del mandato de los asambleístas, y esta emerge por desempeñar función pública, otra función pública, porque recordemos que los órganos no son ni más ni menos que nosotros, son funcionarios, son ciudadanos al igual que nosotros, porque nuestra misma Constitución Política del Estado nos dice que todos somos iguales ante la ley, ¿no? Entonces, eso mencionarlos. Entonces, si ellos son asambleístas, pónganse que también están ejerciendo el papel de asesor jurídico del alcalde del departamento de Potosí, por decir. Entonces, están cumpliendo 2 funciones públicas, por lo cual va a perder el mandato, ¿no? Pero, dice, a excepción de la docencia universitaria. Así también tenemos lo que es el fallecimiento, la renuncia, la revocatoria de mandato, que mucho no se da últimamente. Solamente hemos visto un caso que es en la alcaldía de El Alto, ¿no? Que se estaba realizando lo que son el procedimiento para la revocatoria de mandato de Eva Copa, el cual salió frustrado. También la sentencia condenatoria ejecutoriada. Si bien por denuncias, por querellas, no, por demandas, no puede cesar el mandato de un asambleísta, pero cuando ya se tiene una sentencia, sí se puede, ¿no? Así también el abandono injustificado, porque hay otros asambleístas que, no sé si ustedes ven las noticias, pero dicen, tal asambleísta no ha venido o no ha asistido a la sesión extraordinaria que se tenía en la Asamblea Legislativa, sin ninguna justificación, dicen, ¿no? O estando en su oficina.
Entonces, si eso existe por 6 días continuos u 11 discontinuos, va a perder su mandato como asambleísta. Bien, también vamos a hablar de las características especiales que tienen los asambleístas plurinacionales, porque solamente ellos lo tienen, ¿no? Y es uno de ellos que no se los puede denunciar, procesar penalmente por las opiniones, las comunicaciones, informaciones, representaciones, denuncias que hacen o cualquier tipo de legislación dentro de sus atribuciones y funciones, no se les va a poder procesar penalmente. Así también ellos van a gozar de inviolabilidad, sus habitaciones, residencias, sus domicilios donde viven, no van a poder ser allanados. Y ustedes saben que allanar significa ingresar al lugar, ¿no? Aunque tengan una orden judicial. Ahora, tampoco podrán ser allanados lo que son sus vehículos particulares de uso oficial de la Asamblea Legislativa, mucho menos sus oficinas de uso legislativo, ¿no? Entonces, como verán, son atribuciones muy, muy buenas, diría yo. Debido a que existe la protección a los asambleístas, porque no sé si ustedes han visto, pero en las noticias ustedes han podido ver y cada asambleísta vierte su opinión, hace análisis, crítica, fiscaliza al presidente sobre todo lo que está haciendo y actualmente, no sé si lo han visto, han ido observando sobre lo que son algunas empresas estatales que no están cumpliendo con el objetivo y el fin que tienen, lo que son también algunos créditos públicos de donde se fueron debido a que fueron aprobados con un objetivo y un fin, el cual no se está logrando, indican, ¿no? Entonces es muy interesante, por ejemplo, lo que pasó en Santa Cruz sobre la quema de árboles, ¿no? Entonces es muy interesante ver eso, debido a que el órgano legislativo es un ente deliberante, fiscalizante, el cual está en esa atribución, ¿no? Así también podemos ver que para ellos no se les va a aplicar unas medidas cautelares, por ejemplo en la detención preventiva, sobre todo en la detención preventiva para estos asambleístas, pero dice la norma, excepto y salvo sea un delito flagrante. Y como ustedes saben, un delito flagrante significa que pueda verse a la persona cometiendo un delito en el momento, ¿no? Así también, ¿qué les puedo decir sobre ello? No están extensos, o bueno, estos asambleístas no es que sobre ellos no va a recaer la justicia, va a recaer. Por ejemplo, había un caso en materia de derecho familiar, donde uno de los asambleístas no pagó a su hijo la asistencia familiar por más de 2 años, que hacía un total de 66.000 bolivianos, si mal no recuerdo, y había un caso, el cual este asambleísta decía que ya se tenía la sentencia, al cual ustedes pronto lo van a ver y de seguro el próximo año, donde si un padre de familia no paga la asistencia familiar, o mejor dicho, el obligado no paga, con sus obligaciones no las cumple, va a ser detenido, ¿no? Con privación de libertad. Por lo cual a eso llegaba este asambleísta mediante una sentencia. ¿Y qué pasa? Vienen los abogados del asambleísta, se trae 2 abogados y les dicen, no, ¿cómo es posible? Yo soy asambleísta, no puedo. A través de sus abogados manifiesta esto. Pero la ley en ningún momento dice que no va a ser sancionado por sus propias responsabilidades, porque esta es una responsabilidad de él meramente, y no como asambleísta, sino como persona, ¿no? Como padre de familia.
Entonces, como verán, estos también pueden ser sancionados y es por eso que pagó de inmediato lo que es la deuda que tenía y pudo volver nuevamente a la Asamblea Legislativa a cumplir con sus funciones. Bien, hablamos también de las atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Como verán, tiene 23 atribuciones, sí, efectivamente, son muchas atribuciones que tiene. Como les dije, el órgano legislativo es un órgano muy... tiene muchas atribuciones, sobre ellos recae todo, todo en cuanto a lo que quiera hacer o no quiera hacer el Ejecutivo, que estamos hablando del presidente, de Luis Arce Catacora, va a pasar por la Asamblea Legislativa y si la Asamblea Legislativa le da su visto bueno, ahí pues podrá promulgar leyes, si tiene iniciativas, aprobar su presupuesto, su plan económico y social, pero no solamente eso, sino que también ellos van a aprobar su presupuesto y ejecutarlo. También van a remover a su personal administrativo o nombrar. Después van a ver lo que es elegir también a los miembros del órgano electoral por 2/3 de sus miembros presentes, pero solamente van a elegir a 6. ¿Ya? Y posterior a ello también tiene atribuciones dentro de ella el presidente y vaya a elegir también. Así también mencionarles que eso lo vamos a ir viendo más adelante con más detalle. Así también la Asamblea Legislativa, otra atribución que tiene es preseleccionar a las y los candidatos para la conformación del TCP, del TCJ, del Tribunal Agroambiental, del Consejo de la Magistratura. Entonces, como verán, ellos van a preseleccionar, ¿no? Ya teniendo lo que son los postulantes, con quienes han cumplido con todos los requisitos, van a ver quién tiene un buen currículum, quién cumple con los requisitos y así mandar la lista al órgano electoral para que realice el proceso electoral y nosotros podamos conocer de estos preseleccionados y pues posterior a ello podamos elegir por uno de ellos y no solamente a uno de ellos sino al suplente también, ¿no? Después otra atribución que se tiene, a ver, de las más relevantes les diré lo que es aprobar la creación de nuevas unidades territoriales y establecer sus límites de acuerdo a la Constitución Política del Estado. Como verán, nosotros tenemos un territorio que es Bolivia, ¿no? El territorio boliviano, y del cual tenemos que ver lo que son las delimitaciones, y eso van a ver lo que es a través del órgano electoral, pero también con el apoyo también del órgano legislativo, y ahí tienen que ver si va a haber nuevas creaciones territoriales, de unidades territoriales, deben ver, ¿no? Según los mapas, seguro van a ver las comisiones y demás para la creación de estas y la misma aprobación, ¿no? También van a ver lo que es aprobar el presupuesto general del Estado, que este va a ser presentado por el órgano ejecutivo y va a ser recibido el proyecto de ley, porque como les decía, todo es por ley y todo lo que quiera hacer el ejecutivo va a pasar por el legislativo. Si lo aprueba, muy bien, ¿no? Y además, si no lo aprobara, también tiene que responder del por qué no lo está aprobando, ¿no? Qué observaciones tiene o enmiendas o qué, ¿no? Entonces, todo un procedimiento que más adelante lo vamos a ir viendo. Así también lo que les puedo manifestar es que otra de las atribuciones que tiene el órgano, o bueno, la Asamblea Legislativa, mejor dicho, es también autorizar la salida de tropas militares, armamento y material bélico del territorio del Estado, ya, o sea, que salgan nuestras tropas militares, pero, debe haber un motivo y un tiempo de salida, o sea, durante cuánto tiempo se van a ir, ¿no?
y a dónde se están yendo o cuál es el motivo, razón o circunstancia para los mismos. Bien, así como hemos hablado de las atribuciones que tiene la Asamblea Legislativa Plurinacional, vamos a hablar de las atribuciones de la Cámara de Diputados, que estas son elaborar y aprobar su reglamento, así también lo que es calificar los credenciales otorgados por el órgano electoral, mm, elegir a su directiva, también lo que es em, iniciar la aprobación del presupuesto general del Estado, o sea que primero va a ir por ellos, luego a la Cámara de Senadores, ¿no? Posterior a ello, se tiene lo que es acusar a la Cámara de Senadores, a los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo, el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Agroambiental. Entonces, como verán, no están exentos y esta acusación que va a emanar por la Cámara de Diputados tiene que ser conforme a los delitos que hayan cometido en el ejercicio de sus funciones. También tenemos lo que es preseleccionar a los postulantes del control administrativo de justicia y admitir al órgano electoral plurinacional para que exista la nómina de los precalificados y este proceda a la organización o mejor dicho al proceso electoral, ¿no? A través de lo que va a ser la publicación de quienes están postulando, los méritos de cada uno de ellos, de seguro van a decir son abogados, son magísters, tienen un doctorado en tantos, etcétera, ¿no? Nos van a decir su largo recorrido y demás para que nosotros podamos saber votar y quién es y conocerlo, ¿no? Así también tenemos lo que son las atribuciones de la Cámara de Senadores, que es elaborar y aprobar su reglamento. Como verán, ellos también van a calificar las credenciales otorgadas por el órgano electoral plurinacional, pero así también ellos van a tener su directiva. Por eso es que puse una fotito del presidente actual de la Cámara de Senadores, quien es Andrónico Rodríguez, ¿no? Y así también lo puse el logotipo de la Cámara de Senadores, ¿no? Que solamente son 36. También van a juzgar en única instancia. Ellos ya son el tribunal, ¿no? O sea, si bien el otro acusa, como ustedes tienen conocimiento en materia penal, si bien la Cámara de Diputados va a acusar, pero ¿quién va a ser el tribunal? Va a ser el tribunal, la Cámara de Senadores. Va a actuar como tribunal, ¿no? Y así también lo que es, van a aprobar su presupuesto y ejecutarlo. O sea, ellos tienen un monto de dinero y van a saber en qué invertirlo, cómo ejecutarlo. También van a nombrar a su personal y también lo van a remover. Ya van a ver ellos qué hacer, ¿no? Son por eso muy independientes de ello. Y esto a través de su reglamento lo van a ir haciendo. Así también como es que van a dar también sanciones a los mismos a los mismos senadores, ¿no? Por ejemplo, por inasistencia a una sesión de su cámara, existen sanciones como la pérdida de un haber, si mal no recuerdo. Una sanción es la pérdida de un haber, o sea, van a perder un día de, de trabajo, ¿no? O sea, de salario. Si por decir ganan 8.000 bolivianos por día, esos 8.000 lo tienen que pagar como sanción al no haber asistido a una sesión, ¿no? Entonces todo esto se encuentra en el reglamento interno que tiene la Cámara de Senadores. Así también vamos a ir viendo lo que son las atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, estas, pero ya en la reunión de las dos cámaras, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, como ven aquí en la pantalla, ¿no? En esta imagen. Y esta, la Asamblea Legislativa, como les decía anteriormente, es el único órgano
que tiene la capacidad, la facultad de dictar leyes, aprobarlas. Y bueno, es una cualidad que tiene este órgano legislativo, o mejor dicho, una facultad. Y estas normas o leyes que ellos aprueben van a ser para todo el territorio boliviano. Ya dentro de un territorio departamental tenemos a la Asamblea Legislativa Departamental, ¿verdad? Ya en el municipio tenemos lo que es el Consejo Municipal. ¿Sí? Es un ejemplito, ¿no? Para que puedan darse cuenta de lo que les estoy hablando. Ellos van a poder inaugurar y clausurar sus sesiones. O en otras palabras, iniciar y clausurar sus sesiones, o sea, terminarlas. Ahora, alguno me preguntaba, o sea, ¿cuándo inicia, o el doctor les dijo esto, cuándo inicia las sesiones ordinarias de los asambleístas? Cada 6 de agosto, no lo olviden, 6 de agosto inicia su sesión ordinaria. Después de eso, ya a partir del 7 de agosto, tienen un receso de 15 días. Terminan los 15 días, ya pueden iniciar otra sesión ordinaria. Como verán, es muy interesante ello, ¿no? Una sesión ordinaria donde tienen puntos a tratar, está agendado, ¿no? Y solamente pueden tratar sobre los puntos en la asamblea, no pueden ir más allá. Así también tenemos lo que son las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, y estas sesiones extraordinarias, como la de 6 de junio, no sé si las recuerdan, son asambleas que emergen, ¿no? Son de emergencia y de pronta sesión. Así también tenemos lo que es el juramento, recibir el juramento de la o el presidente del Estado y de la vicepresidenta o vicepresidente del Estado. Si mal no recuerdan ustedes, en el año 2015, Álvaro García Linera recibió, hizo el juramento a Evo Morales Ayma por haber ganado en las elecciones de 2015, y le hizo jurar a Evo Morales Ayma. ¿No? ¿Por qué dirán ustedes? ¿Por qué hizo jurar él? Porque él era el vicepresidente en ese momento del Estado Plurinacional de Bolivia, pero aparte de ello también es presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, como les había indicado, ¿no? Fue por eso. Así también lo que es admitir o negar la renuncia del presidente o del vicepresidente del Estado Plurinacional. Si ustedes mal no recuerdan, en el año 2019, el 10 de noviembre de ese año, Evo Morales pronuncia su renuncia a las 5 de la tarde aproximadamente, y de la misma manera su vicepresidente, la presidenta de la Cámara de Senadores, si mal no recuerdo, que era Salvatierra, y otros, así, de la Cámara de Diputados también, que era Borda, y así sucesivamente. Entonces esto hizo que también puedan observar, ¿no? Por ejemplo, Eva Copa observaba y decía: nosotros no hemos admitido la renuncia del presidente ni del vicepresidente del Estado Plurinacional. Yo no entiendo por qué algunos miembros del movimiento al socialismo indicaban: no se entiende por qué está entrando Yanine Áñez como presidente en sucesión, si no le es asignado para ella ese cargo, decían, ¿no? Entonces, hay muchas consultas y preguntas, interrogantes sobre este hecho, pero aquí quiero que vean, la norma es clara, ¿no? Y ese año existieron muchas críticas de ese momento, de esa realidad actual en ese momento, ¿no? Así también mencionarles sobre lo que es el designar al fiscal general del Estado y al defensor del pueblo. Puede hacerlo, ¿no? La Asamblea Legislativa Plurinacional. Esto hacen una convocatoria y demás, que poco a poco los vamos a ir viendo, no se preocupen. Tenemos muchos temas a ver sobre estos. También tenemos sobre lo que es
considerar los proyectos de ley que aprobados en la Cámara de Origen no fueran aprobados en la Cámara Revisora. Se va a considerar, ¿no? Eso vamos a ver en el procedimiento legislativo de un momentito. Bien, estas son las 8 atribuciones de la Asamblea Legislativa que considero yo ustedes las lean, ¿no? Tres por lo menos memorícense, no memorícense, sino apréndanlas, de verdad, como para decir, por ejemplo, cada uno de los dos, tanto de la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, tienen sus reglamentos. O sea, y ambos tienen esa facultad de ellos mismos elegir a sus a su personal administrativo, incluso removerlos. Así también quiero que vean un análisis que yo hice y bueno, también como lo hacíamos en ese momento, era que en el artículo 158 constitucional menciona por el reglamento y la ley, o por ejemplo en el artículo 160 dice son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley. El órgano ejecutivo tiene su ley. El órgano judicial también tiene su ley. El órgano electoral lo propio. ¿Y dónde quedó a esto el órgano legislativo? El órgano legislativo no tiene su ley. Verán, entonces esta es una de las falencias que tiene la Asamblea Legislativa. Solamente ello. Bien, pasamos a lo que es el órgano legislativo, pero esto ya más específicamente dentro del procedimiento legislativo, lo que son los artículos 162, parágrafo 1 al 164, ¿no? Vamos a ir viendo sobre el procedimiento legislativo, quienes tienen esa iniciativa legislativa de poder emerger proyectos de ley. Pues son los ciudadanos, las ciudadanas de a pie, tú, yo, nosotros, ¿no? Los asambleístas, ya, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, el órgano ejecutivo, que es el presidente Luis Arce Catacora, el Tribunal Supremo de Justicia, que es el magistrado, si mal no recuerdo, el doctor Torres, no recuerdo su apellido. Posterior a ello, los gobiernos autónomos de las entidades territoriales, o llamadas también las ETAs, las entidades territoriales autónomas. Por ejemplo, el gobierno autónomo departamental, municipal, regional, indígena originario, ¿no? Entonces tienen esa iniciativa legislativa. Posterior a ello, desarrolla el procedimiento de legislativo. ¿Cómo se va a hacer? El proyecto de ley presentado por alguno de los asambleístas dentro de alguna de las cámaras, ya puede ser la Cámara de Diputados o Senadores, va a iniciar con el procedimiento legislativo dentro de esa cámara. ¿A través de qué? Ya se tiene el proyecto de ley y va a remitir a la comisión que corresponda. ¿Para qué? Para hacer un informe técnico, un informe correspondiente a la materia, ¿no? Si es un proyecto de ley, por ejemplo, hablando de lo que son, el proyecto de ley, o bueno, ahora ley 348, ley integral para las mujeres libre de violencia, ¿no? Entonces, se va a encargar, por decir, la Comisión de Constitución y Derechos Humanos, porque converge a ellos, ¿no? Ahora, posterior a ello, pero si en caso el proyecto de ley fuese presentado por los ciudadanos o demás fuera de los asambleístas, este va a ser enviado a la Cámara de Diputados. Pero, si en caso ese proyecto de ley fuese en materia de descentralización, autonomías o de ordenamiento territorial, va a ser de conocimiento de la Cámara de Senadores, ¿no? Quiero que tomen en cuenta esa excepción. Probablemente podría ser una pregunta de quiénes toman la iniciativa legislativa. Así también de lo que es cuando el proyecto se haya informado a la comisión, pasa nuevamente ya una vez hecha el informe técnico y demás que converge a la comisión,
pasa a la plenaria, a la sesión plena de la Cámara de Origen. O sea, por decir un ejemplito, que la Cámara de Origen ha sido la Cámara de Diputados. Bien, entonces ellos verán si aprobarla o no, en grande y en detalle, ¿ya? En grande, como la misma palabra dice, de manera genérica, la van a ir revisando la norma y ya o el proyecto de ley, mejor dicho, y ya en detalle lo que es artículo por artículo, lo van a ir revisando palabra por palabra, que ésta tenga lo que es que esta sea considerada dentro de la Constitución Política del Estado, que no sea en contra de ninguno de los artículos que convergen de la Constitución Política del Estado, ¿no? Entonces, como verán, tiene que existir esa adecuación, ¿no? Así también, este proyecto, una vez aprobado, pónganse por la Cámara de Origen, que era en nuestro ejemplito la Cámara de Diputados, pasa a lo que es la Cámara Revisora. ¿Quién es? La Cámara de Senadores. Esta Cámara Revisora, pónganse que lo aprueba, entonces este va a ser enviado al Ejecutivo, al presidente Luis Arce Catacora, para su promulgación. Pero sin embargo, si existiese alguna enmienda o modificación en el proyecto y no se considera aprobado, pues la Cámara de Origen verá si lo acepta o no acepta esas observaciones y enmiendas. Esta Cámara de Origen lo va a ver si aceptar o no dentro de una mayoría absoluta de votos, ¿ya? Esto es el 50+1, ¿no? De sus miembros presentes, las enmiendas y modificaciones. En caso de que no las acepte ¿no? Si en caso no las aceptará, pues las dos cámaras se van a reunir a requerimiento de la Cámara de Diputados, ya dentro de 20 días siguientes, y van a deliberar sobre el proyecto, y la decisión a ser tomada por el Pleno de la Asamblea Legislativa. O sea, se van a reunir las dos cámaras en la Asamblea Legislativa y van a deliberar, ¿no? Deliberar sobre el proyecto de ley. Pónganse que estamos utilizando el ejemplito del proyecto de ley de una vida sin violencia para las mujeres, el proyecto de ley 348, por decir, ¿ya? Solamente es un proyecto. Entonces, esta va a ser tomada en cuenta y pues posterior a ello, en la Asamblea Legislativa, a través de una mayoría absoluta de votos, se va a tomar en cuenta. Si la mayoría absoluta, más del 51%, estaría de acuerdo con este proyecto de ley en cuanto a las observaciones y enmiendas que hubiese hecho la Cámara Revisora y que no estaba de acuerdo a la Cámara de Origen, pues pasa y es aprobado, y este pasa al órgano ejecutivo, ya que es Luis Arce Catacora. Pero si en caso pasaran 30 días sin que la Cámara Revisora se pronuncie sobre el proyecto de ley que la Cámara de Origen, la Cámara de Diputados le dio, entonces se supone, ¿no?, que ellos no han hecho alguna observación a la misma y dan por aprobado, ¿no? Entonces, este proyecto de ley será considerado en la Asamblea Legislativa Plurinacional, y una vez aprobado el proyecto de ley, será sancionado y remitido al órgano ejecutivo, a Luis Arce Catacora, y ese proyecto que haya sido rechazado, pónganse que es rechazado por el Ejecutivo, este proyecto podrá ser nuevamente, o mejor dicho, no va a ser rechazado por el Ejecutivo, va a ser rechazado en la Asamblea Legislativa. Entonces será archivado este proyecto de ley, y estos también tendrán esa potestad de quienes han iniciado con esta iniciativa legislativa volver a presentarla, de seguro con algunas observaciones y enmiendas que ellos mismos vieron, ¿no? Así también lo que es, si en caso
no es rechazado y pasa al órgano ejecutivo, el presidente quizá observa, pónganse que observa el órgano ejecutivo, Luis Arce Catacora dice, no, he observado que el artículo 2, por ejemplo, va en contra de nuestra constitución política del Estado. ¿Por qué? Dirán algunos, o algunos convenios internacionales que se tengan. ¿Por qué? Dirán algunos. ¿Por qué? Veo por esto, por esto, por esto. Estos son los motivos, ¿no? Tiene que haber una fundamentación a las observaciones que el presidente haga. Y si en caso estas observaciones se declaran ya, una vez observado por el Ejecutivo, se pasa a la Asamblea Legislativa. Pero pónganse en el caso de que la Asamblea Legislativa estaba en receso, ¿no? Porque tiene 15 días de receso. Entonces pasa a la comisión de la Asamblea Legislativa y esta la tratan en la Asamblea Legislativa en la sesión plena. Y si ellos ven y dicen, sí, es cierto, por ejemplo, dicen que las observaciones o enmiendas que hizo el, el Ejecutivo son fundadas. Dice, ya. Entonces, siendo así, esas observaciones que son observadas son vistas y así una vez modificadas o aceptadas estas enmiendas que hace el Ejecutivo, las aprueban con esas enmiendas y nuevamente pasan al Ejecutivo para su promulgación. Entonces el Ejecutivo ve y dice, bueno, ahora sí está bien el proyecto de ley, así que se queda promulgada, ¿no? Se promulga la norma y entra en vigencia y es publicada en Gaceta Oficial. Pero si en caso se declara infundada el proyecto o las observaciones, mejor dicho, que hizo el Ejecutivo y las enmiendas y o modificaciones, entonces el presidente de la Asamblea Legislativa, que es David Choquehuanca, el vicepresidente del Estado, dirá entonces en sesión plena que se aprueba, se aprueba el proyecto de ley y además se promulga, ¿no? Esta, una vez promulgada, pasa a ser publicada y entrar en vigencia a partir de ese momento, o a excepción de que diga que se va a poner en vigencia el próximo año, el primer día de enero, por decir, ¿no? Entonces puede ser, existen algunas normas como por ejemplo el actual Código de Familias y Procedimiento Familiar, ¿no? Ahora, esta es una imagen sobre el procedimiento legislativo que aseguro que también les puede coadyuvar, que es todo, pero resumido a través de pasos, como yo lo llamo, un circuito. Muy bien, espero que me hayan comprendido, chicos. Así también mencionarles que van a ingresar unas preguntas a través del órgano legislativo, que es muy importante. Vean las atribuciones, qué es el órgano legislativo, qué facultad única tiene el legislativo, ¿no? Entonces, y sobre todo, ¿quiénes tienen esa iniciativa legislativa? Que veo yo son las preguntas que posiblemente podrían ingresar a su examen. Les deseo mucho éxito, queridos compañeros, y muy pronto encontrarnos. Muchas gracias, un gran abrazo. Gracias por ser parte de esta auxiliatura.